Listo, ya está grabando. Entonces, hoy vamos a hacer simplemente una pequeña introducción al problema que nos va a ocupar en las próximas clases, así que se puedan hacer, y es el problema de cómo paralelizar un método de solución de ecuaciones diferenciales parciales con MPI. Ese es nuestro problema. Entonces, primero necesitamos saber cuál es el problema. Esto va a ser un recorderis en general para la mayoría, pero para los que no lo hayan visto, pues simplemente para darle una idea. A veces pasa que uno no tiene que ir al fondo para poder aplicar una implementación computacional nueva sobre un problema. A veces pasa que si uno no entiende el fondo, no lo va a hacer bien computacionalmente. Todo eso sucede en este caso, digamos, como estamos concentrados simplemente en una implementación, que en este caso sería paralela, pues vamos a hacer una introducción muy rapidita de cuál es el problema que nosotros vamos a resolver. Entonces, aquí les voy a mostrar una presentación. Esta presentación es súper vieja, igual no pasa nada con que lo sea. Lo importante es que queremos hacer esto, resolver la ecuación de Laplace y de Poisson. Realmente nos vamos a quedar solamente con la ecuación de Laplace, eso es lo único que vamos a hacer, y pues obviamente eso después se puede generalizar a muchas otras cosas. Básicamente nosotros tenemos que las ecuaciones diferenciales parciales, que son mucho más difíciles de resolver que las ordinarias, dependen fuertemente de las condiciones de frontera. Cuando son lineales y de segundo orden se pueden clasificar de esta forma. Ustedes las pueden escribir de forma general como eso que está aquí allá arriba. Y esos A, B, C, D, E y F pueden ser constantes o pueden ser funciones de X y Y. En todo caso, cuando se clasifican y se estudian estas ecuaciones diferenciales, aparecen como unos grandes rasgos, unas grandes clasificaciones para este tipo de ecuaciones, lineales, de segundo orden, etcétera, que son las elípticas, parabólicas, hiperbólicas. Entonces, si hay un determinante ahí, que es A por C menos B al cuadrado mayor que cero, se clasifica por la forma de las soluciones, por los métodos que se pueden utilizar para resolverlas, se clasifica esa ecuación como de Poisson o de Laplace. Laplace simplemente es cuando esa de Poisson vale cero, o sea, Laplace no vale cero. Si tenemos que el determinante es nulo, A por C menos B al cuadrado igual a cero, pues tenemos una ecuación típica como la del calor y se le llama una ecuación parabólica. Y finalmente están las hiperbólicas, que son como la ecuación de onda, cuando ese determinante es menor que cero. Obviamente, como ese A, C y B pueden ser funciones, pues uno puede tener funciones, ecuaciones o soluciones rarísimas que en un dominio sean elípticas, en otro parabólicas, y bueno, eso será muy raro, pero eso más o menos, eso también se podría armar. Nosotros nos vamos a concentrar en las de Poisson o Laplace, que son las elípticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en las elípticas es discretizar esas derivadas en una cuadrícula, una malla, las vamos a discretizar para poder calcular la derivada en un punto dado en términos de sus vecinos. Eso es lo que vamos a hacer. Y en particular, pues vamos a aplicar eso al problema de cálculos de potenciales eléctricos. Entonces, un problema típico es este, donde ustedes tienen, digamos, esas condiciones de frontera, está aterrizado en tres lados el dominio y está a 100 voltios en otro lado. Esa es la condición de frontera y esa es la que va a determinar la solución. O sea, aquí el tiempo, miren, observen ustedes que aquí esto es en regiones, aquí no hay tiempo. Uno lo que hace es que esto evoluciona en el tiempo y evoluciona de tal manera, en principio, que independiente de las condiciones iniciales, va a llegar a la misma condición final, porque lo que determina la condición final no son las condiciones iniciales, a diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que lo que determina la solución son las condiciones de frontera. Disculpen para los que esto sea una repetición de la repetidera, pero pues es para los que de pronto no lo tienen ahí presente. Entonces, al final, cuando uno resuelve este sistema y uno grafica el potencial, como el potencial va a depender de X y Y, pues la gráfica tiene que ser tridimensional. Entonces uno obtiene más o menos esas soluciones que se ve ahí, a la derecha, en donde está el potencial cumpliendo las condiciones de frontera, y ustedes pues también podrían a partir de ahí sacar las equipotenciales, sacar la dirección del campo eléctrico, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta? Les voy a hacer una Vamos pregunta bien. por el chat. Disculpa, adelante. No, no, que vamos bien. Listo, no, mentira, ya no les voy a hacer una pregunta por el chat. Listo, gracias. Entonces seguimos. Eso es lo que queremos hacer y observen que eso está en una cuadrícula. Entonces lo que necesitamos es tomar un punto de estos y ver cómo podemos calcular la derivada
y luego cómo propagar esa información de las fronteras, que es la que tenemos en principio, hacia el centro. Entonces, vamos a concentrarnos en la ecuación de Laplace. Esta es nuestra ecuación, la ecuación diferencial que queremos resolver en un dominio bidimensional. Segundas derivadas van a ser iguales a cero, esa es la ecuación de Laplace, o iguales a menos 4 pi por rho, la ecuación de Poisson. Son ecuaciones que no dependen del tiempo, por lo tanto, se supone que llegan a un estado estacionario. ¿Está bien? Entonces tenemos que de alguna manera hacer evolucionar esto a partir de unas condiciones iniciales arbitrarias hasta que se obtiene pues, la ecuación final que ya no cambia. ¿Cómo se hace eso? Uno aplica diferencias finitas. Básicamente lo que hacemos es aproximar las derivadas utilizando una partición en X y en Y. Entonces una derivada parcial pues se puede calcular simplemente manteniendo constante una de las variables y derivando la otra. Entonces, por ejemplo, en la primera parte ustedes observan ahí, se está calculando como un cambio en el eje X manteniendo Y constante. Eso es una derivada parcial respecto a X. Y entonces uno, a partir de esas dos expansiones, si lo que queremos es calcular las segundas derivadas, que son el tercer término, entonces lo que hacemos es sumar esas dos expansiones. Y miren que al sumarlas va a quedar dos veces el término de u en x y y, se va a desaparecer la primera derivada y nos va a quedar la segunda derivada, la podemos despejar. Entonces, cuando hacemos eso, para aproximar la segunda derivada, obtenemos la expresión que está acá. No sé si alcanzan a ver ese puntico, sí. Tenemos esa expresión. Por alguna razón, esto me salió protegido, entonces no lo puedo editar. Voy a hacerlo así. Entonces, obtenemos esta expresión que tenemos acá y hacemos lo mismo para y, para obtener su derivada. Y finalmente, recuerden que lo que queremos es despejar o reescribir la ecuación de Laplace en términos de estas derivadas discretas. Entonces reemplazamos cada una de esas derivadas aproximadas dentro de la ecuación de Laplace o de Poisson en este caso, porque tenemos la densidad. Y obtenemos todo ese término. Entonces ahí ya lo que viene es hacer un poquito de álgebra y de tratar de ver qué significa, por ejemplo, x más delta x, y más delta y. Entonces, para eso lo que hacemos es discretizar el espacio en una cuadrícula y vamos a indexar cada punto con un índice. Eso es como una matriz. Entonces, estamos concentrándonos en el índice i, j. Y lo que vamos a decir es que lo que está a la derecha es i más 1, lo que está a la izquierda es i menos 1, lo que está arriba, dependiendo de cómo ustedes lo pinten, puede ser j más 1, j menos 1 y lo que está abajo, pues lo contrario. O sea que básicamente en un punto dado yo puedo, pues voy a tener vecinos. Hay que tener mucho cuidado con los bordes, obviamente. Un borde no va a tener vecinos. Digamos, el borde de la izquierda no va a tener vecinos a la izquierda. ¿Listo? Eso es como lo más importante. Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta o de forma clara ese tipo de situación. Ahora bien, mm, normalmente lo que uno hace es poner en los bordes, precisamente colocar en los bordes los valores de frontera. Entonces, uno no debería evolucionar a los valores de frontera. Entonces, digamos que eso se resuelve con las mismas condiciones de frontera que uno incluye. Pero si uno pone condiciones de frontera, pero por dentro del dominio, tiene que tener cuidado cuando llegue a los bordes. Eso siempre es importante. Entonces, si hacemos que, digamos, X y Y están particionados con la misma longitud, entonces uno puede reescribir la ecuación diferencial parcial ya discretizada de esa forma que tenemos ahí. Y luego podemos llegar a obtener ¿cómo se dice? Esta aproximación, la 2325, que nos está diciendo lo siguiente. Mire, observen que es una cosa muy extraña. Nosotros empezamos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? De derivadas. Entonces uno está acostumbrado a decir cuánto cambia algo. Pero observen que lo que ustedes ven en la ecuación 2325 es cuánto vale algo. U en X, Y. ¿Cuánto vale U, el potencial, en X, Y? ¿Cuánto vale ese U ahí? ¿Y, y qué? Y digamos, tengan en cuenta que lo que se está diciendo es que cuánto vale el potencial como un promedio de sus vecinos. Observen que es un cuarto. Lo que está haciendo es sumar lo de los vecinos. Lo que tenemos x más delta x menos delta x, y más delta y menos delta y, etcétera. Tenemos eso. Y además tenemos pues el término de fuente, el término de la ecuación de Poisson. De nuevo, recuerden que aquí vamos a hacer la plata, vamos a ignorar eso. Entonces, finalmente, la ecuación nos está diciendo es que el valor en un punto dado
de esa cuadrícula va a depender de lo que tengan sus vecinos. Y eso implica entonces que si yo tengo de vecino a una condición de frontera, cuando yo empiece a hacer la transmisión de esa información de las fronteras hacia adentro, precisamente yo voy a depender de lo que tengan mis vecinos y yo voy a empezar a hacer como una transmisión de lo que tengan en la frontera. Entonces tengo que pasar varias veces por mi malla precisamente para poder encontrar cómo es que esa información de las fronteras se equilibra a través de todo mi dominio y llegamos pues a una solución definitiva. ¿Listo? Entonces esa es como la idea principal, la idea fundamental. Mm, y ya, digamos que esto es como la discretización. Ahora lo que vamos a hacer es identificar cada punto de nuestra malla, cada punto, digamos, físico, X, Y, con un índice Y, J. Entonces esto lo hacemos con la discretización típica. Re bien. Esto lo podemos hacer con una discretización típica. Entonces X igual a X sub 0, en donde inicia más Y por delta, donde delta es la resolución, la partición que estamos tomando. Y entonces esa ecuación 23-25 la podemos escribir como la que está abajo. U en I, J igual a un cuarto de I más 1, J, ta, 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 ta. Y ahí se ve mucho más claro. Miren, el punto I, J que tienen ustedes ahí es un promedio de los que yo tengo alrededor. Entonces, de nuevo, obviamente, si yo estoy al inicio en la mitad de mi dominio, pues yo no voy a tener nada de información de mis fronteras, solo tengo puras condiciones iniciales alrededor. Sin embargo, si yo estoy cerca de la frontera o al lado de la frontera, en la primera iteración de esta ecuación que ustedes ven ahí, voy a absorber un poquito la información de la frontera hacia mí, porque pues en ese promedio voy a tener ese dato de la frontera. Pero eso no es suficiente. O sea, si yo hago esta evolución por todos los puntos una vez, pues apenas hice como un paso de las fronteras hacia adentro, pero no es suficiente. Entonces yo tengo que hacer esto muchas veces hasta que mi solución se estabilice. Por eso se llama relajación. Ahora bien, ¿eso está garantizado que converge? Creo que sí está garantizado, pero ¿qué tan rápido? Esa velocidad depende de la forma en que uno escriba esto y hay maneras de acelerar esa convergencia. Pero por ahora lo importante es que nosotros podemos calcular un promedio centrado en I, J y en términos de los vecinos alrededor mío, y con eso lo que estamos haciendo es propagar la información hacia adentro. Entonces, por Profe, eso se le llama, ¿sí? una pregunta. ¿Habías mencionado que ya están incluidas las condiciones de frontera en esa ecuación? Sí, exacto, porque es que los índices, pues digamos que el índice en X es el índice igual cero, ¿cierto? De la frontera, digamos, de la izquierda, por ejemplo. Sí. Cualquier J, pero el índice Y igual cero. Entonces tú no deberías evolucionarla, porque si tú no quieres cambiar la frontera, tú quieres que siempre valga cero. Entonces tú empiezas desde uno. Entonces, hagámoslo así. Entonces, como tú empiezas desde uno, tú no puedes escribir cuánto vale no sé, pues mi malla en 0,0. Eso no tiene sentido porque eso tú lo pusiste como frontera. Entonces tú lo que dices es, por ejemplo, cuánto vale mi malla en 1,0. Estás corrido. Entonces, digamos que esta es como la frontera, todos estos puntos, y tú estás hablando, digamos, de este punto. Entonces, mira que cuando calcules el promedio, y esta es otra frontera aquí arriba, cuando tú calcules el promedio va a tener, vamos a cambiar aquí el color, el promedio va a tener, pues, que incluir aquí a la derecha, que son puras condiciones iniciales, o sea, ahí no hay información de la frontera, incluir aquí abajo, no importa, digamos que esos son dos de esos términos, pero mira que va a incluir la frontera y va a incluir la frontera, o sea que en la primera iteración tú cambiaste esto respecto a su valor inicial, tú lo cambiaste y ahora tiene un poquito de información de la frontera. Obviamente si tú estás Mm, por acá, pues tú no tienes ninguna información de la frontera, no te ha llegado en la primera iteración, tú hiciste simplemente un promedio de tus vecinos, que son condiciones iniciales, ¿cierto? sí, señor. Entonces, por esa razón es que la primera iteración no es suficiente, como que esta información pasa acá, luego pasa acá, luego pasa acá. Entonces tú tienes que hacer varias iteraciones hasta que la información de todas las fronteras haya propagado por todo lado y si son compatibles, pues se encuentra una solución. Entonces, por eso es que tenemos que hacer esta misma evolución muchas veces. Ok, y profe, entonces esto solo funciona para una frontera, un dominio cuadrado. No puede ser rectangular también, pero sí tiene que tener, o sea, solamente funciona para este dominio. Ahora, ¿será que lo podemos hacer así? Por ejemplo, un dominio triangular. Si tú discretizas esto apropiadamente, digamos que tú sabes qué puntos están por dentro y por fuera y tienes esa información del enlace, digamos, entre ellos, pues podrías diseñarlo, podrías
podrías aceptarlo, pero generalmente esto que estamos viendo aquí, sí, esto es diferencias finitas y entonces se requiere como una conectividad, como imagínate como una cuadrícula que conecte todas las cosas. Ya cuando uno habla de elementos finitos, ya uno tienes una triangulación y es más fácil en una triangulación pensar en este tipo de dominios con fronteras diferentes, con otra Mm, geometría. listo, profe. Gracias. Con gusto. Entonces, esa es la clave, hacer muchas veces este paso. Entonces, como ven, básicamente es trabajar con una matriz muchas veces. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y ahí viene, hay varias formas de mejorarlo. Para lo que vamos a hacer, no lo vamos a hacer nada de eso, para que ustedes simplemente lo sepan. Uno puede, digamos, mejorar la convergencia utilizando Gauss-Seidel. Eso es otro algoritmo que permite hacerlo mucho más rápido. Uno puede, incluso, hay una forma, miren, y es, esto me está generando a mí como una ecuación matricial. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo, o sea, esto es un sistema de ecuaciones, entonces yo podría resolverlo en un solo paso. Lo que pasa es que es un sistema gigantesco, pero también se puede hacer. Que eso es como cuando uno resuelve con diferencias finitas ecuaciones ordinarias, pero con condiciones de frontera. El shooting method es algo alternativo a eso. O si ustedes tienen, por ejemplo, potenciales que dependen del tiempo, entonces, obviamente, por cada tiempo, ustedes tienen que hacer toda una relajación. Y para el siguiente tiempo, toda una relajación. Y entonces eso puede ser muy lento. Hay mejoras de estos algoritmos, como el método de Crank-Nicolson, que permiten resolver este tipo de ecuaciones también con dependencias temporales. Entonces, es para que lo sepan, pero por ahora nos vamos a concentrar en esa expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. De hecho, ya está, ya lo hice. O sea, eso ya está hecho en varios programas lo hemos hecho. No acá, sino ya lo tenemos listo. Porque recuerden que nuestro objetivo es paralelizar esto. Nuestro objetivo es que queremos hacer la simulación de este problema como ejemplo, pero pensando en que esta posible matriz no quepa, no quepa en en ningún computador que sea tan grande, que sea tan fino, que realmente yo necesito una resolución tan fina que la memoria se me acaba. Recuerden que estamos hablando de ejemplos básicos, ¿no? Aquí, obviamente, una matriz tan grande, pues es raro, pero solo con el hecho de volverla tridimensional sería suficiente para que eso sucediera. Entonces, lo que queremos es paralelizar ese método. Aquí hay otro ejemplo, miren, se ponen las condiciones de frontera alrededor en cero y dos barras internamente, es un condensador, ¿cierto? Y entonces, cuando se calcula el potencial con este método, pues se obtiene esa solución que ustedes ven ahí. Se puede calcular el campo eléctrico, todas las cosas que ustedes quieran. Ese es nuestro objetivo, poder implementar este método utilizando MPI y que al final obtengamos esta solución, que podamos pintarla y verla y que sea rápido, que podamos medir las métricas, etcétera. Entonces, digamos que por eso normalmente este es el último ejercicio que se hace en MPI en el curso, realmente este es el último tema que vemos en el curso, porque pues yo hago esto a pasos, despacio, entonces no se demora, pero es porque uno va explicándolo mucho para que lo vayamos construyendo entre todos. De hecho, digamos, ahí les cuento, esto es lo que se hace en todos los cursos desde que yo estoy metiendo MPI, que realmente es desde hace como un año. Esto es lo último que se hace. Con esto es que se termina el curso. Entonces, para que también vean pues, el por qué en este momento. Entonces, eso es, vamos a paralelizarlo. Estas son algunas soluciones que se pueden obtener. Incluso uno puede hacer animaciones tiempo a tiempo para ir viendo cómo evoluciona el sistema. Ahí está el condensador. Obviamente, pues uno puede hacer un enmallado mucho más fino, pero pues se va a demorar mucho más en la relajación, etcétera. Obviamente este es un problema que está acoplado. Si ven que cuando uno tiene esta ecuación diferencial, yo voy a tener información de mi vecino de arriba, abajo, izquierda y derecha, y entonces si yo divido el dominio entre varios procesos, voy a tener que compartir información entre ellos. Entonces vamos a tener que entrenar mucho el send, el receive. Esto tiene una estructura de topológica, ya la vamos a ver que es como el ring, pero esto es lo que queremos hacer nosotros. ¿Listo? Esto es lo que queremos hacer nosotros, paralelizar esta solución. Entonces, para eso, por favor, vayan al repositorio y háganle un git pull, porque ahí ya debe aparecerles a ustedes en este momento les debe aparecer un qué, un, un archivito, un directorio con la clase de hoy y un archivito. Aprovecho también para avisarles que
que, bueno, estuve trabajando ahí para mejorar lo que se está instalando para que funcione con UEFI y esta mañana ya se instalaron cuatro máquinas nuevas que tienen 12 threads en la sala. Cuando entran a la sala ustedes pueden ver la nueva, digamos, distribución ahí en la tablita que se les bota y ahí hay nuevas máquinas con 12 threads. No me funciona todavía el X2Go, me toca arreglarlo ahí, pero ya están, digamos, funcionales dentro de la sala para que se logueen y trabajen desde la consola por si las quieren probar. ¿Listo? Entonces, vamos simplemente a ver cómo funciona ese serial. Hoy realmente no vamos a hacer mucho más, pero antes quiero mostrarles algo. Entonces, pensemos una cosa, miren, lo que queremos es precisamente compartir datos. Recordemos que queremos calcular derivadas. Si yo quiero pararme como, por ejemplo, en este punto me quiero parar. ¿Cuál será que se ve más? Yo creo que este azul. Yo me quiero parar en este punto y quiero calcular la derivada. Voy a agrandarlo un poquito. Voy a calcular la derivada teniendo en cuenta el de arriba, el del lado, el de la izquierda y la derecha. Pero ¿qué tal que cuando yo haga la división del dominio con los otros procesadores, qué tal que resulte que este punto, digamos, esto de aquí para abajo pertenece al pit 1 y esto de aquí para arriba pertenece al pit 0? Pero bueno, la hice mal porque, digamos, no va a quedar atravesando al punto, ¿listo? Tampoco lo voy a matar todo. Digamos que yo lo hago así. Voy a dividirlo de esta manera. Y voy a ponerle otro colorcito. Este. Este es el mismo. Morado. ¿Qué tal si yo, cuando divida el dominio, diga que lo que está aquí para arriba le corresponde al cero y lo que está de ahí para abajo le corresponde al uno? Entonces tenemos un problema importante porque porque cuando queremos evolucionar este punto, él va a necesitar algo del pit cero, ¿cierto? Este puntico. De resto, sí los va a tener ahí al lado. Entonces el cero le tiene que enviar esa información. Y de la misma forma, cuando queramos evolucionar a este punto, él va a necesitar información del pit uno. Entonces el cero le tiene que mandar algo al uno y el uno le tiene que mandar algo al cero. ¿Y cuánto le tiene que mandar? Pues esta situación se tiene que duplicar, tiene que pasar con todos los que están en esta frontera. Entonces tenemos que encontrar la manera de que el cero le envíe eficientemente toda esta fila al uno y el uno a su vez le envíe toda esta fila al cero. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros, ¿listo? Entonces, a ver, no podemos hacer eso. Recuerden que la comunicación hay que hacerla lo más eficiente posible. Yo no puedo ir como diciendo, haciendo un for. Entonces voy por este, vamos a poner otro color. Yo, digamos, voy en este punto y le pido al cero que me mande la información. Y luego paso a este punto, estoy en el uno. Le pido al cero que me mande la información. Luego paso a este punto y le pido, así son demasiadas comunicaciones. Se va a morir nuestro proceso. Entonces, lo mejor es mandar todo el bloque completo en un paso antes de hacer la evolución. Hay que mandar primero todo ese bloque completo de comunicación, de memoria, mandárselo al otro. Pero el otro, ¿en dónde lo va a guardar? Entonces, él tiene que tener unos sitios para guardarlo, ¿cierto? Entonces, tenemos que básicamente, cuando hagamos la división, nuestra matriz, pues se va a dividir entre muchos procesos, pero además cada proceso no va a tener solamente este bloque, sino que tiene que tener dos bloques más, que son los ghost, ya puede ser afuera o ahí mismo directamente. Vamos a extender esa matriz local para que uno le pueda mandar información. Entonces el cero le manda al uno acá y este le manda acá y así sucesivamente. Y este también le manda esto acá y este le manda esto acá. Entonces tenemos que tener que compartir arriba y abajo, pero hay que tener cuidado con el primero porque el primero no le manda o no le recibe a nadie desde arriba porque eso no tiene condiciones de frontera periódicas. Y el de abajo tampoco le va a mandar a nadie de acá, ¿sí? Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces miren que es como un ring. Todos mandan así y así también van a recibir o van a enviar. Entonces ahí se va como a unir absolutamente todo eso que nosotros hemos venido estudiando. Pues para que quede más claro el patrón de comunicación, voy a abrir acá este dibujito que ya está hecho y que quedó bien bonito, me parece, donde se les muestra precisamente eso. Entonces tenemos esta matriz que tiene cinco columnas. Primero mostrémosla acá.
Tenemos esta matriz que tiene 5 columnas y 6 filas. Entonces vamos a ir repartiendo por cada pit, vamos a tener 3 pits. Entonces al pit cero le corresponde esa parte de arriba, que es como de color, no sé, café clarito. Al pit uno esa parte de verde clarito y al pit 2 esa parte de azul clarito. Eso es lo primero. Pero recordemos que ellos no pueden quedarse solamente con eso. Localmente necesitan esos ghosts, esas fronteras de mentiras arriba y abajo, para poder compartir información con los demás y hacer su propia evolución. Eso quiere decir entonces que realmente yo tengo localmente el tamaño de la matriz local es n columnas, está bien, n columnas, pero el número de filas va a ser NL, que es este n local, que es n sobre np, el número de procesos, más 2. ¿Sí? Porque tengo que tener esta de arriba y esta de abajo. Entonces tiene que tener, digamos que esa es la manera en la que lo podríamos hacer y lo hacemos así para tenerlas contiguas en memoria y después cuando hagamos la evolución, pues este le queda aquí pegado el de arriba, le quede este pegado el de arriba y aquí este le quede pegado el de abajo y así sucesivamente, para que sea fácil. Entonces lo vamos a manejar como un bloque contiguo de memoria, pero hay que tener cuidado porque entonces habrá que sumarle estas dos filas, ¿ok? Eso es como la idea. Entonces todos van a tener ese bloque extendido, solo se extienden 2 filas más. Y la otra cosa es qué es lo que se comparte. Entonces recuerden, digamos, parémonos en el pit uno, en el verde. Si yo estoy en el número 12, por ejemplo, voy a cambiar aquí de color. Digamos que yo quiero hacer la evolución del número 12, de esa casilla, ¿sí? De este elemento 12. Bien por el lado derecho, bien por el lado izquierdo, bien por abajo, pero tengo un problema con el de arriba. Yo necesito tener los valores de arriba. Entonces observen el patrón de comunicación. El cero le manda su última fila al inicio de la uno, para que ahora cuando yo haga la evolución, yo la tenga. O sea que primero, en la evolución, yo ya no puedo simplemente evolucionar, yo primero tengo que comunicar y luego de comunicar esa información de las ghost cells, ahí sí puedo hacer la evolución, porque ahora sí cada proceso puede evolucionar sin ningún problema. Eso es lo más importante. Entonces el número 12 pues va a tener que recibir información del 7, del 11, del 13 y así sucesivamente. Y lo mismo va a pasar por la parte de abajo. Pensemos en el número 18. Entonces el número 18 pues bien, 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 pero tiene un problema acá. Entonces también yo no solamente puedo comunicar del 0 al 1, sino también el 2 me tiene que mandar algo a mí. El 2 envía su primera fila real, que es esta es la primera fila real del 2, se la envía al 1, en el ghost final del 1. Y el 1 le envía al 2 su última fila real, se la envía para que lo guarde aquí en su ghost inicial. Entonces, por eso es tan importante cuadrar ese patrón de comunicación. Mire que es un ring como hacia adelante y hacia atrás. Tenemos ahí un ring completo. Entonces, uno primero hace esta comunicación y es inevitable, se necesita, hay que comunicar y esto es un time step. Entonces, hacemos la comunicación y luego evolucionamos. Y en el siguiente time step vuelvo a comunicar porque los datos cambiaron necesariamente y vuelvo a evolucionar. Y entonces, de alguna manera, yo tengo que ir viendo localmente cuándo terminaron de evolucionar todos. Entonces, puedo calcular. Normalmente lo que uno hace en esto del método de Laplace es ver si hay dos maneras. Si la diferencia acumulada de toda la matriz, digamos la diferencia promedio de toda la matriz, con respecto al paso anterior es menor que cierta tolerancia, ya cabe. O uno lo puede hacer punto a punto. Si cada punto ha cambiado solamente menos que algo, que alguna tolerancia, entonces ya paro. Esa es la idea. Es mucho más estricto si uno se pone a mirarlo punto a punto. Si uno lo mira en total, uno puede tener cosas que cambian muy poco y otras que cambian mucho, pero en promedio dan la mitad. Entonces ya estabilizó. En cambio, si uno lo exige punto a punto, todo el mundo tiene que haber convergido. Que digamos puede ser lo que utilicemos acá. Entonces podemos mirar eso. Mm, eso es todo, digamos, eso es como la idea de la topología de comunicación. Y lo único que nos faltaría sería ver un ejemplito de qué es lo que hace qué es lo que hace ese programa serial ahorita para que veamos hacia dónde es que vamos. ¿Listo? Eso es como nuestra idea en este momento. Entonces voy a compartirles la pantalla, pero ahora que lo pienso, creo que debería hacerlo más bien acá, en mi máquina.
Profe, qué pena, una pregunta. Adelante. Digamos, para mirar la convergencia punto a punto, y digamos, nosotros colocamos bueno, lo que el profe nos había dicho, digamos, cierto número, eh, y una diferencia, y miramos si esa diferencia es menor, ¿cierto? Pues a Sí, los valores antes y después, pero digamos de esa diferencia, digamos de qué orden podríamos tomarla. pues es que eso depende mucho, o sea, tú lo que puedes pensar es una diferencia relativa, entonces tú dices, si porcentualmente mi diferencia relativa no ha cambiado menor a 10 a la menos 3 cada punto, entonces ese es mi EPS, yo digo que ya converge. Entonces, ¿cómo es lo que hago? Yo diría, por ejemplo, crearía una variable bool antes de que empiece toda la evolución, bool igual flag, no sé, cualquier nombre, y yo asumo que, voy a asumir que convergió, entonces voy a asumir que convergió. Luego empiezo a hacer mi evolución, voy celda a celda, voy celda a celda, voy celda a celda, y en cada vez que yo entro a una celda, yo llego y guardo el valor viejo, entonces old igual, no sé cómo se llame, data de esta que yo estoy mirando, data de i, j, ¿listo? Como sea, lo guardo. Luego hago data, la evolución de, bueno, de i, j igual a lo que sea. Y luego, entonces ya tengo mi valor nuevo, ¿cierto? Entonces calculo. Entonces yo podría decir, y bueno, hagamos delta. Entonces tengo una variable delta que la podría escribir como double. Ah, perdón, creo que estoy escribiendo súper feo. Entonces yo podría tener una variable delta que lo que me va a mirar es la diferencia relativa. Entonces yo lo que podría hacer es delta igual a, bueno, stdf apps. Entonces uno menos, y asumiendo que no vale cero, ¿listo? En ningún momento nuestro valor, si no toca escribirlo de otra manera. Entonces uno menos, y entonces sería old sobre data de IJ, que es el nuevo, porque se sobreescribió. Y entonces si, recuerda, estamos asumiendo que true, que siempre convergió. Entonces vamos a ver cuándo esto no ocurre. Entonces lo que vamos a decir es si delta es mayor, o sea, eso es un caso en el que no ocurrió. Si delta es mayor que el EPS que me dijeron, entonces yo ya digo flag igual false. Con que encuentre un punto de estos que no cumple es porque no ha convergido. Y entonces al final de hacer toda mi evolución de las celdas, pues yo verifico. Y flag, si flag todavía vale true, es porque para todo el mundo ya convergió. Pero si la flag vale false, es porque no ha convergido. Entonces tengo que hacer más datos. Entonces esa sería como una forma de hacerlo. ¿Listo? Punto a punto. Listo, profe, gracias. Listo. Lo único que tienes que tener cuidado es que esta variable no valga cero, porque al dividirla aquí se te va a dañar un montón. Otra forma de escribir estas cosas es fapps de old menos new menor que EPS por fapps de new. Listo, es lo mismo. Si tú te das cuenta, simplemente está reescrito de otra forma, pero así estamos, primero, teniendo en cuenta que puedan ser positivos o negativos. Y segundo, ya no importa si new vale cero. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces eso es muy fuerte, ¿no? Porque miren que si tengo un solo punto que no haya convergido de todo el mundo, ya se me daña un resto. Entonces normalmente lo que uno tiene es que cuando tiene, que uno puede poner valores muy chiquitos cuando lo tiene en general para toda la matriz, o le toca valores un poco más grandes cuando lo tiene punto a punto, porque es mucho más exigente en realidad. Entonces, bueno, esto sería la idea. Esto sería la idea de lo que queremos como hacer nosotros. Y ahora les voy a mostrar entonces cómo funciona eso acá. Les voy a compartir la pantalla. Déjenme acá, ¿en dónde es que es? Aquí. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo una pantalla con ustedes mismos ahí? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, acá. Bueno, aquí está el computador que les decía nuevo. Miren, tiene 12 threads. Hay 4 de esos para que los empiecen a disfrutar.
y a sacarles el jugo. Tienen 8 GB de memoria RAM, entonces creo que puede ser una buena cosa. A ver, yo voy a dejar de compartir un momento para entrar aquí al directorio local. ¿Ustedes ya hicieron git pull? Sí, profe. Sí les apareció una carpeta del día de hoy, ¿cierto? Entonces voy a entrar que dice 2021-06-17 en PI Laplace. Tiene que decir, y ahí hay una cosa que dice Laplace Uniplot. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Ese es el código serial que nosotros vamos a paralelizar. Ahí está, lo voy a abrir. Este es. Entonces tiene como una resolución delta. Voy a agrandar un poquito. Tiene como una resolución delta, perdón. Esto no. Un Xmin, un Xmax. Bueno, los límites geométricos. ¿Cuántos voy a tener? Entonces, si yo defino el delta, aquí estoy calculando cuántos intervalos va a tener en X y en Y y cuántos pasos de relajación. Voy a definir aquí el tipo de datos con el que voy a representar mi matriz, un vector unidimensional. Y tengo varias funciones, la función de condiciones iniciales, de condiciones de frontera, de evolución, de relajar. La relajación seguramente lo que hace es llamar a la evolución varias veces. Imprimir a la pantalla y hay unas cosas con GNUplot. Entonces vamos a ver qué es eso. La función main es muy corta, simplemente declaramos nuestra matriz de nx por ny, le decimos cuáles son las condiciones iniciales, le decimos cuáles son las condiciones de frontera y luego evolucionamos a nuestra matriz. Entonces le mandamos los datos, pues, potential es donde estamos simulando la matriz, el tamaño y el número de pasos que queremos realizar. Entonces miren, por ejemplo, que initial conditions lo único que hace es llenar todo de unos, absolutamente toda la matriz, observen, incluso las condiciones de frontera, porque la recorre desde 0 hasta nx, desde 0 hasta nx, y la llena. Boundary conditions, miren lo que está haciendo. Está llenando los bordes con algunas cosas. Entonces, por ejemplo, la primera fila quiere decir que ix es fijo, pero varía y. Entonces, miren que aquí estamos diciéndole ix es fijo, y para todos los y's, todas las columnas, va a valer 100. La última fila, ¿cómo sería? Ix es fijo en nx menos 1 y varían todos los y's y le ponemos valor de 0. La primera columna es y igual 0. En la primera columna se varía ix ahora y lo llenamos con 0 y con 0 y ese es el primer cuadrito que hemos visto, un lado a 100 y los otros lados en 0. Entonces así es, de esta manera es que estamos llenando, digamos, nuestras condiciones de frontera. Y la evolución, mire que la evolución está haciendo una cosa extraña, está llamando a una función start_unplot, por ahora no le presten atención, y lo que está haciendo es un for, muchas veces, en steps veces, llamando a esta función relaxation step, que seguramente es la que hace ese u de i, j igual a un cuarto de no sé qué de sus vecinos, para todo el mundo. Entonces hace eso y luego imprime. Vamos a ver eso qué es. Finalmente, relaxation step, pues sí es eso, miren, precisamente. Miren que hay varias formas de escribirlo. En este caso, estamos arrancando en 1 y vamos hasta menor estrictamente en x menos 1. ¿Ustedes por qué creen que los índices están así? No es de 0. La condición de frontera. Precisamente, para ignorar la condición de frontera, ¿sí? Entonces es por esa razón, para no sobreescribirlas. Hay varias maneras de hacerlo, pero aquí como sabemos que son los bordes, pues lo hacemos así. Y aquí también estamos ignorando las condiciones de frontera. Si yo tengo condiciones de fronteras internas, pues tengo que hacer un if ahí que también las ignore para hacer un continuo, para que no las toque. Y si yo ya definitivamente no estoy en una condición de frontera, entonces hago la actualización. Entonces miren, esto es data de i, j igual a data de i más 1, j, i menos 1, j, i, j más 1, i, j menos 1, todo sobre 4. Esa es la ecuación de Laplace que habíamos visto antes. Luego hay unas funciones de imprimir a la pantalla o de imprimir por ejemplo plot.
Simplemente esto lo que está haciendo es un truco. Aquí lo que hace este código es imprimir a GnuPlot y le manda este archivo raro. Primero se va a imprimir con Surface Plot y se le manda este archivo raro. Resulta que GnuPlot, cuando ustedes le mandan este archivo raro, este guión, él sabe que no es un archivo que existe, sino que ustedes le van a mandar después los datos para que lo vaya creando. Y él termina cuando encuentra una E, esta E de end. Entonces resulta que yo aquí le estoy diciendo, oiga, quiero que haga el dibujo de una matriz tridimensional con líneas y el tipo de líneas es 3 y le empiezo a mandar las coordenadas de los puntos. Entonces le mando el X, le mando el Y, por eso es que yo los índices los convierto en X y le mando el valor. Y lo voy mandando todo eso hasta que termino de imprimir mi matriz y al final le digo, ya terminé, eso es E. Entonces este código nos va a mandar a nosotros un montón de instrucciones de GnuPlot a la pantalla. Observen. Recuerden que a mí me toca en el Mac escribir esto, ustedes tienen que escribir -11. Yo lo compilo y yo no compilé eso, pero sí compiló. Y si yo lo ejecuto, me bota un montón de cosas a la pantalla y pues bueno, no sé, no tengo ni idea de qué es eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entubarle esto a GnuPlot. Esperen que creo que tengo que abrir a Xquartz, tal vez. Vamos a ver qué pasa. Lo voy a entubar a... Ah, y esto está escrito, veamos un momento la función. Miren que la función start GnuPlot tiene un truco. ¿Dónde está? Miren que la función start GnuPlot está aquí abajo. ¡Ja! Esta función start GnuPlot está creando un GIF animado. Si yo le quito esto, nos sale en la pantalla, pero si yo se lo dejo, nos sale esto en un GIF animado. Entonces voy a ver si lo puedo abrir. A ver, ¿con qué me lo abre? Pero esto es lento abrirlo con este programa. Esto se puede abrir con un navegador, pero aquí ustedes pueden ver la primera foto. Esta es como la condición inicial. Todo el mundo vale 1. Si se hizo una primera iteración, entonces observen que los 100 se le mandaron. Pero lo voy a cerrar y lo voy a abrir con otro porque esto está muy lento. Así, ok. Profe, una pregunta. Sí, ¿Solo puede ser llenado con unos o puede dársele cualquier valor? con lo que Ah, quieras. Tú puedes llenarlo con lo que quieras, porque precisamente recuerda que lo que importa no es la condición inicial, sino las condiciones de frontera. Vamos a ver si me funciona acá. Ah, mírenlo. Ahí está. Y esto es lo que genera este código serial. Y esto es lo que queremos hacer en paralelo. Voy a recargarlo. Miren que ahí empiezan las condiciones iniciales. Y él se va relajando. Si observan que la relajación lo que quiere decir es que se va moviendo esto hacia adelante, así suavemente, hasta que estabiliza. Nosotros aquí lo estamos estabilizando a un término fijo, pero pues lo ideal será más bien estar midiendo qué tanto cambian las fronteras. Y uno espera es que los cambios más grandes se concentren acá. Y si no lo hace punto a punto, pues uno esperaría que acá, cuando estos se hayan estabilizados, pues todo el mundo se haya estabilizado. Entonces, esto es lo que hace esa ecuación, respeta las condiciones de frontera, esa es la que queremos parametrizar. Con GNuPlot, esto ustedes lo pueden obtener ya en sus computadores compilando, corriendo y abriendo con un navegador esa animación. Bueno, ya se me acabó el tiempo, entonces voy a dejar de grabar acá. Disculpen que me pasé.